Fernando, vos lo viste también, ¿qué te pareció? ¿Qué pensás? Creo que es triste, creo que es uno de los personajes más dramáticamente tristes de todo el kirchnerismo, y hay muchos, ¿no? Me parece que es una suma de todo lo peor del kirchnerismo, que a su vez era lo peor de la política argentina. Desde su superficialidad, su participación cómplice en el menemismo, para después pasarse a quienes hablaban del menemismo como si hubiera sido la dictadura. Y toda esta locura que fue el kirchnerismo, la corrupción, la incapacidad, y que lo hayan elegido además como su candidato a presidente, creo que lo dice todo. Si después de 12 años el mejor candidato a presidente que tenés se llama Daniel Scioli, bueno, qué sé yo, uno recuerda. Yo en el libro lo llamo el septeto de la muerte, es decir, hace un año atrás las 7 personas con mayor poder político en la Argentina eran la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou, el gobernador de la provincia más importante, que es el 40% del país, Daniel Scioli, el ministro de Planificación de Desastres, Julio De Vido, el ministro de Economía, Kicillof, y el canciller Héctor Alicate Timerman. Ese fue el septeto de la muerte que nos dejaron estos muchachos. Por suerte, creo que nos dimos la oportunidad de salir del desastre al que nos llevaban, que no hace falta calcular mucho, basta mirar un poco cómo está Venezuela, ahí estábamos yendo. Bueno, ahí seguimos con los Leucos, estamos con Fernando Iglesias. Tengo que decir algo, vos vas a saber a qué me refiero. Recién se fue Margarita, me había pedido Majul, por favor, que le preguntara por el libro Yo Acuso. Y me olvidé de preguntarle, o sea que me voy a internar una semana seguida, Luis, así que decimos, recomendamos el libro de Margarita también, Yo Acuso, porque si no me va a matar. Igual vamos a hablar del tuyo, Fernando, gracias por venir, que es La década saqueada. Yo decía en el comienzo del programa que es un libro picante. Osvaldo Bazán no le gustó, está mirando el programa, no le gustó que haya usado la palabra picante, pero la sostengo, Fernando, porque hice como una especie de... recolecté algunas frases, sí, y son provocadoras las frases. Es tu estilo, pero ¿por qué decidiste escribir este libro así, con estas características, directo, al hueso? Porque me parece que ha habido muchos libros y muy buenos de investigación policial del kirchnerismo. Cómo se robaron todo, cómo revoleaban bolsos para las monjas que no eran monjas, en el convento que no era convento, los peronistas que no eran peronistas. Ya ha habido mucho de esa investigación y ha sido muy necesaria, que el laburo de la Nata, el laburo de ustedes, el laburo del propio Majul, el laburo de Nico Wiñaski. Este libro intenta hacer otra cosa, intenta ir a dos temas principalmente, a las ideas y a la sociedad. Es decir, ¿cómo nos pasó esto? ¿Cómo puede ser que en una sociedad como la Argentina, que mal sigue siendo aparece el septeto de la muerte que acabo de mencionar? ¿Y cómo nos pasó? Yo creo que ellos, los Kirchner han tenido una sola gran capacidad. Es decir, son unos mediocres y unos mediocres rematados por debajo de la mitad. Yo cuento, es decir, que los Kirchner... Néstor pasó de no dar un examen para la docencia a intendente, gobernador, presidente. Cristina no podía terminar la carrera de abogacía y andaba vos a investigar si la terminó o no. Y de ahí, diputada provincial, diputada nacional, senadora, presidenta en 2 periodos. Digo, es una... y yo creo que lo han logrado porque han tenido una gran capacidad de sintonizar con lo peor de la sociedad argentina, de saber, de entender cuál era el núcleo donde ellos podían pegar. Por ejemplo, la culpabilidad. La sociedad argentina realmente hemos sido cómplices de cosas aberrantes, de la locura terrorista primero, del genocidio después, de la guerra de Malvinas, de la convertibilidad, dale, ¿no? Entonces es una sociedad a la que ellos le han encontrado la vuelta primero para desresponsabilizarla, ¿no? La frase de Néstor era las cosas que nos pasaron a los argentinos, porque viste, acá había habido un fenómeno climático, ¿no? Por el cual eso lo han hecho muy bien. Y han sabido también explotar muy bien toda una serie de ideas muy arraigadas que el libro intenta discutir. Primero, el estatismo que destruyó el Estado,
el industrialismo, que nos dejó sin industria, el populismo, que dejó al pueblo en una situación de miseria y de dependencia como nunca, y el nacionalismo, que arruinó a la nación. Esas son 4 ideas que son muy fuertes todavía en la sociedad argentina y me parece que vale la pena discutirlas y el libro intenta hacerlo. Te propongo un juego muy sencillo. Dale. Simplemente me anoté algunas frases salientes del libro. Quiero que me expliques a Fernando Iglesias. Quiero que me expliques por qué Fernando Iglesias dice esto. Arranco con la primera. Dale. Dice, los kirchneristas quedaron divididos en 3 grupos. Los ladrones, los cómplices y los justificadores. Sí, porque ya es tan evidente, ¿no? Uno encuentra jefes de gabinete que dicen, no, yo no vi nada. El gran matemático Paenza que yo recién me entero. Digo, es tan evidente el nivel de robo en que vos realmente o fuiste de los que robaron, o fuiste cómplice de los que robaron y robaste con ellos, o sos un justificador de eso. Inclusive los que no robaron son culpables y responsables políticos de la justificación del que fue no solamente el gobierno más corrupto, sino fue una escala diferente, porque el kirchnerismo no fue corrupción, fue mafia, que es otra cosa. Fue una asociación delictiva, como yo participé de la denuncia del año 2008, cuando era diputado de la coalición cívica, los denunciamos como lo que después se descubrió que era. Asociación ilícita. Asociación ilícita. Es lo que fueron, los Kirchner no fueron políticos que se corrompieron, fueron delincuentes que llegaron al poder. Claro, es al revés la situación. Exactamente, en el caso de... además lo habían hecho en Santa Cruz, ¿no? Bastaba mirar ahí para votar otra cosa. Otra frase tuya interesante es, por ejemplo, decirle menemistas a los Kirchner es injusto porque fueron peores que Menem en casi todos los aspectos. Y mirá, no hay que ver las cifras. Entonces, vamos a las cifras, a las que ellos reivindican. Dale. Por ejemplo, el desendeudamiento. Menem era la pobreza y el endeudamiento. Muy bien. El endeudamiento que dejó Menem, los Kirchner dejaron en diciembre de 2015, la deuda pública era en 47%. El 47% de la Argentina recién la alcanzó después del año 2000, cuando ya nos íbamos al barranco. Menem la dejó más baja y yo comparo las cifras. En aquel momento Roberto Navarro escribe un editorial en Página 12 escandalizado por la deuda de Menem. Yo tomo todas las cifras de Navarro y las comparo con diciembre de 2015. Bueno, dejaron al país más endeudado que Menem. Y en la reducción de la pobreza, el único momento que hubo reducción de la pobreza en el kirchnerismo fue después del ajuste salvaje que hicieron los socialmente sensibles del equipo que ahora está con Massa, que andan lagrimeando por la sensibilidad social. Hicieron un ajuste en un año donde la pobreza en el año 2002 subió 50% en un solo año, cosa que en un país normal pasa cuando hay guerra o guerra civil. Bueno, 4 años de reducción de pobreza tuvo el kirchnerismo, que fueron los años del gobierno de Néstor. Cuando vos comparás esos 4 años con los primeros 4 años de la convertibilidad, encontrás esto, que el crecimiento macroeconómico fue similar, pero la reducción de la pobreza fue mayor que Menem. O sea, se quejan del efecto derrame, pero vas a las cifras del INDEC y el libro tiene una cosa más. Pusimos en internet, está la página en el libro, todas las estadísticas con todo su origen, porque después te dicen, no, las estadísticas, ¿dónde las sacaste? Son todas estadísticas del INDEC, del Banco Mundial, oficiales. El que quiere puede buscar el link, puede ir a buscarlas. Yo las copié, las puse en un PDF, así que bajó más rápidamente la pobreza en los 4 años de la convertibilidad con el derrame menemista que con lo que hicieron estos muchachos. Y no estoy defendiendo a Menem, estoy diciendo, muchachos, lo hicieron peor que Menem, ¿no? Y con la corrupción imagino que también. La corrupción, pero es un nivel cualitativo. Yo, como dije antes, esto no fue corrupción, fue mafia. Estos muchachos se apoderaron del Estado y crearon... Es decir, la corrupción está el dinero público y acá está el dinero privado. Y yo agarro del dinero público, soy un político corrupto, agarro del dinero público algo para mí. Pero la distinción está. Estos muchachos borraron la distinción entre lo que era público y privado. Cuando la presidenta hace que un avión a su servicio como presidenta de la Nación, que le lleve los diarios a Calafate, vos explicame dónde está la distinción entre público y privado. Los muchachos de la centroizquierda, que cuando yo estaba en el Congreso nos decían, no, porque hay que reforzar el Estado. ¿Cuál Estado? En la Argentina destruyeron el Estado, porque el Estado implica una organización técnica y política que se ocupa del interés general. Ahora vos decime, ¿quién se ocupaba en la Argentina de la década saqueada del interés general? La AFIP era una agencia de persecución de opositores. La CIDE, que después la llamaron AFI, lo mismo. La UIF nunca hacía un reporte de operación sospechosa. Nada, el Congreso era una escribanía, las agencias de control era la mujer debido controlando lo debido. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Cuál Estado? Entonces, me parece que ahí hubo un nivel de destrucción y sobre todo lo empeoraron a Menem en una cosa decisiva
desde el punto de vista simbólico. Porque con el turco era roba pero hacen. Sí. Y estos muchachos pasaron a roban pero defienden los derechos humanos, ¿no? Roban pero protegen a los pobres, roban pero redistribuyen la riqueza. Es decir, mancharon todo, mancharon los pañuelos, mancharon los pañuelos. Es decir, acá han metido la mano en todo, han transformado, por ejemplo, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y AEB en la segunda empresa constructora más grande del país para hacer negociados con un parricida como Sergio Joclender. Es que lo que ha pasado en la Argentina, y yo creo que el gobierno ha hecho mal en no comunicarlo así, ha sido tremendo y casi único en el mundo. Es decir, no hay antecedentes en el mundo donde haya pasado lo del INDEC. Un gobierno que destruye el sistema estadístico para ocultar la inflación y la pobreza. No hay casi antecedentes. Googleá en algún lado un choque de trenes a 30 kilómetros por hora con 52 muertos. Sí, no hay. Hace un par de meses pasó en New Jersey, chocó un tren, lo mismo, rebotó un tren a 30 kilómetros y pegó contra el techo. Pegó contra el techo. En New Jersey venía a 30 kilómetros también. Murió una señora que estaba esperando el tren en la estación. De los pasajeros no murió ninguno, porque Claro, era un tren, no era un cartón. Es que esa es la gran mentira cuando se decía que los accidentes podían ocurrir o que era culpa del maquinista. La presencia del Estado lo que hace es evitar que cuando hay un imponderable o un accidente, las tragedias y las consecuencias sean tan enormes y escandalosas. Esa es otra cosa que inauguró el kirchnerismo, que no había en la Argentina, que son las masacres de Estado. Cromañón, y siempre con ellos o sus aliados, Cromañón, Ibarra, el 11, debido este muchacho Scioli en La Plata. Sí, la inundación de La Plata. Escondedor de Ni muertos siquiera se Scioli, sabe cuántos muertos hubo en esa el tragedia. escondedor de muertos Scioli, ¿no? Estamos hablando de cientos de muertos por ausencia del Estado. Decime cuándo pasó esto. Realmente, ¿cuándo pasó que un fiscal denuncia a la presidenta de la Nación y al canciller y a los 4 días, supuestamente custodiado por una custodia cuya línea de mando termina la presidenta de la Nación, aparece muerto de un balazo en la cabeza, aparece Bernie, es el primero que se entera, fotos de la fiscal chapoteando en la sangre, la testigo, la chica esta que denunció que había 30 policías comiendo media luna, o sea, destruyeron la escena de crimen, ¿no? Son hechos de una gravedad inusitada. Lo del pacto con Irán es de gente que hacía de la soberanía su leitmotiv de campaña, terminó haciendo un pacto con Irán por motivos políticos y económicos de impunidad para la muerte de 84, 85 argentinos, y terminó dándole, por ejemplo, a cambio del famoso swap, porque el modelo no estalló, porque los chinos pusieron 11.000 millones de dólares, ¿no? El swap. Y a cambio de eso tienen una base en Neuquén, controlada por una agencia china que depende directamente del ejército chino, cuando cualquiera sabe que la guerra del futuro, la información de los satélites es un elemento decisivo. Entonces, por 50 años, en un lugar en donde el ejército argentino no puede entrar sin pedirle permiso a la embajada china, mientras hablaban de soberanía. Y vos contame qué diferencia hay entre la relación siempre criticada por el nacionalismo populista entre la Argentina agropecuaria e Inglaterra y la Argentina acá y China. Le vendíamos productos agropecuarios, nos importábamos productos industriales, una renuncia manifiesta. Imagínate que hubiera habido una base inglesa autorizada por el gobierno argentino dentro del territorio argentino. Lo que hubieran dicho los muchachos nacionalistas o lo que hubiera dicho Jauretche. Bueno, esto lo hicieron con la que hoy es o va camino a ser la primera potencia del mundo, que es China, ¿no? Recién te escuchaba y me acordaba una frase que me gusta mucho de Juan José Campanella, el director de cine que siempre me gusta repetir, que creo que la puso en Twitter una vez, que es que la corrupción no tape la gestión fue peor. Me parece que eso concentra un poco lo que vos estás planteando, ¿no? Mira, yo soy muy amigo de Juan José y lo menciono en el libro eso, pero trato de darle un pasito más. Yo digo que la corrupción no nos tape la gestión, pero que la corrupción y la gestión no nos tapen el fascismo. Porque esto es lo otro que hubo, que fue tremendo en este país. Yo no digo que el kirchnerismo haya sido un régimen fascista en el sentido de que hayan puesto campos de concentración, no. Lo que digo es que, sin lograr nunca consolidar un régimen totalitario, hicieron siempre todo lo posible. Hicieron siempre todo lo posible por destruir a los medios opositores, por reducir a la oposición a una fracción golpista y destituyente que se criticaba del gobierno, era porque quería un golpe. Hicieron todo lo posible por concentrar todo
todo el poder, por poner todos los resortes económicos en manos del Estado y con episodios como el de Nisman. Y además tuvieron políticas fascistas y tuvieron elementos fascistas. ¿Qué otra cosa que un fascista es Guillermo Moreno? ¿Qué otra cosa que un fascista es el patotero de Luisito de Lira? Entonces, es cierto, el kirchnerismo no fue fascismo en el sentido de que no logró consolidar un régimen fascista, pero quisieron todos. Cuando vos comparás el crimen de Nisman con Matteotti, un episodio central del fascismo y de la consolidación del fascismo es el asesinato por bandas fascistas del diputado Matteotti, ¿no? El diputado Matteotti era un denunciante permanente de la corrupción en el gobierno de Mussolini, y el día en que lo mataron tenía que ir al Congreso, en la sesión del Congreso iba a presentar una denuncia de corrupción contra el hermano de Mussolini, y pocas horas antes lo mataron. ¿Te suena? Sí, clarísimo. Casi calcado lo que estás contando. Te quiero preguntar por una frase que leí y que me causó mucha gracia porque me llamó la atención que hay un personaje que aparece que uno no espera encontrar en un libro tuyo. El kirchnerismo y Maradona representan todo lo que está mal en la Argentina. Y sí, claro. Mira, hay una parte del libro que son las patrias kirchneristas, ¿no? Sí. Y entre las patrias kirchneristas, la patria cinematográfica, la patria televisiva, es decir, todos estos que ahora dicen, pero yo no sabía, no sabías, pero vos a nivel de mercado tenías un sueldo de 20 y cobrabas 150 en el Estado. Así Eso es escandaloso, no, bueno. Escandaloso. Entonces, lo que se le critica a estos muchachos, como Pablito Echarri, etcétera, es que no pueden hacerse los tontos, no pueden. La diferencia que había desde el punto de vista económico era sideral con respecto a lo que recibían en otro lado, y además era evidente y manifiesto que había una persecución ideológica contra los que no eran. Es decir, yo era periodista. ¿A vos te parece que yo podía pedir trabajo a la televisión pública o en Radio Nacional? No eras ni invitado. Bueno, entonces todos los que estaban ahí eran cómplices de un encubrimiento. Y en el caso de Maradona, me parece que, está en varias patrias, está también la patria futbolística, y está el caso de Maradona. Digo, Maradona es un ejemplo extraordinario, porque una de las cosas que destruyó el kirchnerismo es la idea de mérito, la idea de que uno puede mejorar socialmente a través del mérito y el esfuerzo. Y un gran ejemplo fue Maradona. Maradona llega técnico de selección, habiendo tenido 2 experiencias deportivas, en Mandillú y en Racing. Sí. Jugó 23 partidos, ganó 3. 23 partidos de su carrera, que es muy poco, pero además de los 23 ganó 3, es el técnico de la selección argentina. Ahora, andá a decirle vos a tu pibe, tenés que estudiar, tenés que esforzarte para trabajar por tu futuro, ¿viste? Eso lo destruyeron, y las únicas formas de ascenso social que establecieron fueron 2. La obsecuencia política disfrazada de militancia, por un lado, y el narco en los barrios. Los que hicieron guita fueron los obsecuentes políticos y los narcos en los barrios, que fueron el modelo de ascenso social en las clases humildes de la Argentina durante la década saqueada. Y hablemos de Macri, hablemos del gobierno de Macri. Vos tenés esta posición, digamos ahí el Graf, comparto lo que decía, sos muy ácido y muy duro con el kirchnerismo. Vos votaste a Mauricio Macri, lo has dicho en este programa, has venido a contarlo y a explicarnos por qué. ¿Cómo estás viendo este casi primer año de gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué balance sacás? Mira, estoy preocupado por lo que está pasando ahora, ¿no? Está tardando en arrancar la economía y me parece que el peronismo empieza. Mira, el peronismo, yo en el libro, hay un sector que es el club del helicóptero, que es el kirchnerismo. Apostaron a eso, al helicóptero. Y lo han dicho públicamente, además, o sea que. Ahora hay otro sector que es lo que yo llamo con ironía el frente reciclador, ¿no? Porque cuando son los mismos que estaban con los Kirchner y nunca hacen autocrítica de nada, vos no estás renovando, estás reciclando, que están, para mí, ansiosos de subirse al club del helicóptero. La declaración de La Baña, que es la política económica de la dictadura, y que se va a un colapso, me parece verdaderamente el pistoletazo de largada en el cual el Frente Reciclador se pasa al club del helicóptero, ¿no? Entonces lo veo con preocupación. Digo, este gobierno heredó, y yo lo demuestro, o creo haberlo demostrado con cifras concretas, una situación muy parecida a la que tenía el país en el año 2001. No a finales del 2001, sino a mediados del 2001. En términos de déficit fiscal, de pobreza, muy parecido era la situación del diciembre de 2015 con mediados del año 2001. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que De la Rúa no se animó a pagar los costos sociales y económicos y políticos de salir de la convertibilidad. Y este gobierno se animó a salir del cepo.
Por eso el país no explotó. Entonces a mí me causa no sé qué cuando escucho decir no hicieron nada por los pobres. ¿Cómo no hicieron nada por los pobres? Evitaron el colapso de la Argentina. ¿Cuántos colapsos tiene que pasar la Argentina? Cuando vos ves las cifras, son las mismas que antecedieron a todos los colapsos argentinos, lo que había. Cuando la Argentina pasó el 7% de déficit fiscal, colapsó con el Rodrigazo, colapsó con cuando se cayó la tablita de Martínez de Oz y terminamos mandando a pelear contra el segundo ejército del mundo a pibes prácticamente indefensos, colapsó con la hiperinflación, que fue la primera vez que el nivel de pobres se acercó al 50% y colapsó en el 2001. Entonces, digo, este gobierno ha hecho una cosa fundamental para los pobres y para todos, que es evitar un colapso de la economía. Ahora, claro, es difícil porque tiene que marchar por un desfiladero muy estrecho en donde de un lado vos tenés la tentación de volver al populismo y de no salir nunca de esto y de que más tarde o más temprano pagás la cuenta y el problema de que los costos sociales ya han sido altos, la gente ha sufrido y tenés además una oposición muy desleal, que era muy republicana y muy de apoyar en la fiesta de cumpleaños, en la luna de miel, en enero, y que ya para fin de año empieza a mostrar la hilacha. Gracias, Fernando, por haber estado. Gracias a vos, Diego.